Tenemos un ratito para disfrutar de Irene Weiss, nuestra ecóloga de cabecera, que todos los martes a esta hora nos trae algunos temas que siempre nos interesa resaltar, porque no están en la tapa de los diarios, pero que creemos que es importante que los charlemos. Y hoy tenemos un tema a pedido. Mirá vos, que no es habitual, ¿De ¿eh? quién? A pedido de la señora locutora que hoy no está, ¿no? La señora locutora que está de vacaciones. Está de vacaciones descansando. Pero le pidió a Irene un tema e Irene cumple. Irene, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, sí. Jorge me escribió después de escucharme la semana pasada y le prometí hablarlo esta semana. Yo sé que está de vacaciones, pero bueno, como yo después tuvo el podcast en mi Instagram Weiss Irene, ella lo va a escuchar. Igual está escuchando, hace un ratito nos escribió, está escuchando el aire de la radio. Sí, porque surgió un tema que es muy interesante porque es algo bastante común, que la gente confunda con el tema de que se hable tanto del reciclado de los plásticos. Ojo que no estoy diciendo que no hay que reciclar. Lo que pasa es que reciclar plásticos no es lo mismo que reciclar vidrio o reciclar aluminio, por ejemplo, que se puede aprovechar absolutamente sin meterle ningún tipo de nuevo material a lo que se recicla. A ver si me explico. Claro. El tema de los plásticos es muy complicado porque va perdiendo, según los ingenieros químicos y la gente que se dedica al reciclado, digamos, va perdiendo valor agregado. Entonces tienen que le tienen que ir agregando, de acuerdo al tipo de plástico, que es muy variable porque, bueno, los colorantes también los van modificando. Puede ser incluso el mismo tipo de plástico, pero con diferente color, y entonces es distinto el comportamiento químico, ¿no? Entonces le van agregando nuevo material derivado del petróleo para que se pueda reciclar. Entonces no es que es algo genial. Sí. El mejor residuo es el que no se produce y vamos a tener que acostumbrarnos a ir dejando los plásticos con el tiempo, porque es lo que nosotros llamamos plástico, que inclusive cuando uno ve el simbolito que digamos de reciclado, viste que viene en los productos, a veces en los envases, dice el verde que tiene como flechitas. De acuerdo al, sí, por ejemplo, si es PET, si es polipropileno, si es poliestireno, claro. Qué sé yo, o polietileno de alta densidad, de baja densidad, o PVC, que esos serían los 6. Después hay otro numerito que es el 7, que dice otros, o others, si viene en material en inglés. Y eso significa que todos los otros tipos de plásticos del gran universo que tienen los plásticos, que son más de 100, entran de esa categoría 7 que no se puede reciclar. Por ejemplo, el nylon de las medias, la poliamida, el acrílico, ¿viste? Los suéteres ahora no vienen más de lana, vienen todos de acrílico 100%. Entonces, lo de las alfombras, bueno, todo eso... Todo eso no se puede reciclar. No, porque se incinera, digamos, cuando vos intentás calentarlo para reciclarlo, se incinera. Bueno, además produce mucha contaminación, si de pronto, por ejemplo, en el caso del PVC, que quiere decir polivinil cloride, o sea, polivinilo de cloruro en castellano, ¿no?, del inglés, tiene cloro, puede producir, si no se cierra el circuito, puede producir dioxinas, que son de los contaminantes más, dioxinas y furanos, ¿no?, que son de los contaminantes más cancerígenos y teratogénicos que existen. Teratogénicos quiere decir que inducen a malformaciones en los bebés en gestación, ¿no? O sea, una mujer embarazada en el primer tercio de embarazo que de pronto está, no sé, frente a un piquete donde están quemando gomas y hay otro tipo de plásticos y está inhalando eso, puede llegar a tener algún tipo de malformación en su bebé. Vos sabés que de los 9 meses de gestación de un bebé humano, los primeros 3 meses es cuando se forma el bebé y es lo más peligroso. Después los otros 6 meses crece, pero si la mamá está expuesta a determinadas sustancias, esto hay muy poca gente que sabe eso. De hecho, te das cuenta cuando lees un medicamento, ¿viste? Que dice, por ejemplo, hay medicamentos que dicen no está aprobado la inocuidad en el primer tercio de embarazo. Claro. Siempre dice el primer tercio de embarazo, ¿no? Bueno, y volviendo al tema de plásticos, cuando nosotros, por ejemplo, usamos plásticos y eso va de pronto a no sé, queda en un basural o lo tiramos en cualquier lado y lo arrastra la lluvia, siempre la lluvia va a ir desde por acción de la gravedad, ¿no?, de la fuerza de la gravedad, de las zonas más altas a las más bajas. ¿Y cuáles son las más bajas? Los ríos, los lagos, las lagunas, el mar, y por las cuencas exorreicas que desembocan en el mar va a llegar al mar. Entonces, el 80% de los plásticos que se producen en el mundo provienen de las cuencas hidrográficas o de los continentes en general. Y eso te significa que vos tenés en este momento 5 islas de plásticos enormes. Hay una que tiene el tamaño de toda Europa, imagínate, ¿no? El tamaño de Europa. Increíble. Tenés en el Atlántico Norte,
en el Atlántico Sur, en el Pacífico Norte, el Pacífico Sur y en el Índico. Y no tenés una sexta porque no hay Índico Norte, porque está Eurasia, ¿no? Pero es terrible porque van girando en torno de las como giran las corrientes marinas, o sea, por eso se concentran en esas islas. Irene, Es tremendo. Sí, te pregunto esto. El reciclado implica, como vos decías, de alguna manera aportarle algún otro producto para generar ese reciclado. Ahora, el plástico así a la intemperie, el que flota en el mar, ¿nunca se biodegrada? ¿No tiene ninguna manera de transformarse? Ahí está la clave. Vos dijiste nunca se biodegrada. Exactamente, no se biodegrada, pero sí se degrada, se puede degradar con el tiempo por factores físicos. No se puede degradar, o sea, si es un plástico derivado del petróleo estamos hablando, no Claro. un bioplástico, porque ahora en Europa están produciendo bioplásticos y eso es otra cosa. Eso sí tienen, digamos, hongos y bacterias de la putrefacción que lo degradan. Pero en el caso de los plásticos comunes derivados del petróleo, vos tenés factores físicos que son, por ejemplo, la luz, la temperatura, el tipo de salinidad, la dureza total, como se le llama químicamente, digamos, ¿no? La conductividad. Bueno, hay determinados factores, sobre todo la luz y la temperatura, porque los plásticos derivados del petróleo son fotosensibles. Y sobre todo son fotosensibles a algunos tipos de colores que le ponen, porque no es lo mismo un colorante negro, ¿no? O una suma de colorantes que te da el blanco que una tapita roja o una tapita verde o una tapita azul, que son los peores, ¿no? Entonces, eso también es, uno piensa, bueno, yo reciclo las tapitas para el Hospital Garraham, sí, está todo bien, o sea, mandar las tapitas de las gaseosas para que hagan otros productos, pero con el tiempo, eso lo pueden hacer una vez, hacen en general escobas, viste, palas para viste las escobas que son sintéticas, ¿no? Sí. Las palas para recoger la basura, sí, bueno, sí. Ese tipo de cosas. O sea, la idea es que no tengan contacto con nada que vaya a la boca, porque uno no se puede usar para, suponte, qué sé yo vi en Estados Unidos que hacen con eso macetas que las usan para plantas ornamentales, pero no para plantas comestibles. Por ejemplo, si vos tenés alguna, no sé, menta o orégano en una maceta, y es una maceta reciclada, no conviene nunca ponerla ahí, si es después va a ser comestible. ¿Por qué? Porque cuando vos reciclás plásticos no los podés calentar a la temperatura que calentás el vidrio o que calentás el aluminio. O sea, se va a fundir, se derrite. La calientan a menor temperatura. Entonces, al calentarlo a menor temperatura, las esporas resistentes de los microorganismos no mueren, ¿entendés? Eso sucede, Irene, también, mientras hablabas, recordaba la recomendación de no recargar las botellitas de agua, ¿no? Las botellitas de agua mineral que uno compra en el kiosco, que son de plástico, y que después se toma el líquido y las va reutilizando para tener en la heladera, digamos, e ir tomando. Dicen que eso puede generar algún tipo de toxina, porque el plástico... Eso va generando con el tiempo microplásticos. O sea, si vos pones algún líquido, digamos, acuoso, solamente va a generar microplásticos, lo cual también es gravísimo porque te estás tomando después los plásticos a escala no solamente microscópica, sino nanométrica, ¿no? A una escala que ni siquiera se puede ver si no es con microscopio electrónico. Y después, pero el problema es que si vos pones, por ejemplo, en esa botellita algo que tiene algún derivado del alcohol o del aceite, ¿no? Por ejemplo, si la gente guarda, no conviene nunca guardar aceite usado, salvo que después lo vas a mandar para hacer biocombustible, ¿no? Claro. Pero si vos, hay gente que usa, no sé, pone en la heladera el aceite usado de las papas fritas filtrado y después lo vuelve a usar, cosa que no es nada recomendable para la salud. Pero yo, por ejemplo, hago eso, pero después lo llevo al punto verde, ¿no? Una vez que lo filtré, lo guardo en un frasco de vidrio, un frasco que era de café, estos de marca de café instantáneo. Entonces agarré, lo puse en ese frasco, lo pongo en la heladera y cuando voy al punto verde, lo llevo al punto verde porque con eso se hace biocombustible después, ¿no? Claro. En Mar del Plata, por ejemplo, yo sé que la gente de la banquina de pescadores junta el aceite, vos podés ser un gran consumidor, o hay restaurantes que son, no sé, que están sueltos en distintos lugares de la ciudad que lo pueden hacer de manera individual, pero en el caso por ejemplo, de la banquina de pescadores, yo sé que, porque estuve charlando con gente en el verano, que lo filtran, lo dejan enfriar, lo filtran y después lo ponen una vez que está frío, en unos envases grandes de plástico y pasa ahí en ese caso, como son grandes productores, digamos, de aceite, porque viste que casi todos los productos del mar van a fritanga en general, ¿no?
Entonces van recogiendo esos grandes bidones, digamos, de plástico y con eso se hace biocombustible. Irene, pasa acá en Puerto Madero o en la Costanera, en lugares donde hay mucha cantidad de restaurantes. Cuando digo acá me refiero a Buenos Aires, para los que no sepan que yo vivo en Buenos Aires. La última, en una línea, porque tengo las noticias encima, te quiero preguntar sobre el reemplazo del plástico. Es decir, ya el mundo es absolutamente consciente de lo que está generando por estas islas de plástico que están a la deriva en los océanos. El hecho de que no avancemos decididamente hacia un nuevo tipo de recipiente para los líquidos, para las gaseosas, para todo lo que consumimos en plástico, ¿es una cuestión económica o es una cuestión relacionada con que no hay todavía un reemplazo que pueda ser escalable en esa magnitud industrial? Bueno, ese es el gran argumento del lobby petrolero, digamos. No, mira, vos podés perfectamente empezar a dejar de consumir. Por ejemplo, yo no compro shampoo ni crema de enjuague en envase plástico. Hay pequeñas industrias de triple impacto, por ejemplo, que te venden como si fuera el jabón, ¿viste? En un envase biodegradable que va a la compostera, te venden el shampoo sólido, el enjuague sólido, y es mucho mejor y digamos es más efectivo porque rinde más que cualquiera que puedas comprar de uso comercial en un envase de plástico. Y como ese ejemplo tenés un montón. Después lo podemos charlar en otro momento, porque también si querés lo podemos seguir la semana que viene tranquilamente contando todo lo que se descubrió ahora con los nanoplásticos. Me gustaría... Sí, en algún momento lo conté en la columna, pero como el público se renueva, bueno... Dijo Mirta. Me gustaría, porque es un tema que de alguna manera también nos impacta a todos en nuestra vida cotidiana. Todos consumimos plástico, incluso sin quererlo, y en Mar del Plata específicamente, allí en Capital, por ahí lo tienen un poquito más organizado, hay todavía mucha duda respecto de dónde los tiramos, en qué bolsa, qué día sacamos la basura que pueda ser reciclable, si el plástico mojado sirve para reciclar, como el cartón. Limpio y seco, claro. Está limpio y seco, pero tendrían que tener la cantidad de puntos verdes que tenemos nosotros. Acá en general hay uno o más de uno por comuna en la ciudad de Buenos Aires, y eso está muy bueno. Lo vamos a seguir el martes que viene, Irene, si te parece. La semana que viene, prometido. Gracias, Irene, un beso grande. Bueno, un beso, buena semana para todos. Irene Weiss con nosotros.